Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de CONAFI con Guillermo Soria Magaña, que se transmitió el 1 de septiembre de 2025. Buenas tardes, ya estamos aquí de regreso, gracias a quienes nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias, y a través de las redes sociales. Es un gusto estar platicando con ustedes. Mi nombre es Guillermo Soria y recuerden que me pueden localizar ahí en la página de CONAFI. Ahí cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto les podemos ayudar. Estamos platicando ahorita de la parte del Infonavit, porque entra en vigor la nueva ley, les decía ahorita, entra en vigor la nueva ley del Infonavit, en donde nos obliga, y aquí viene lo interesante, no nos obliga, de hecho lo que viene en la nueva ley ya prácticamente ya estaba. Entraron dos cosas y vamos a separarlo. Entró una parte muy interesante, que es la parte del arrendamiento, donde el Infonavit va a poder rentar ahora casas y demás, pero bueno, eso le atañe más a los empleados, son beneficios para los trabajadores. Lo que nos atañe ahorita es el problema de las retenciones de los créditos sobre el Infonavit que tenemos. Entonces, aquí les voy a poner un poquito, miren, traigo alguna información. El 21 de febrero, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un decreto que reformó varios puntos de la ley del Infonavit, pero lo principal está en el artículo 29, que ahora establece lo siguiente: subsistirá la obligación al pago de aportaciones y descuentos, aún en los casos de ausentismo o incapacidad del trabajador. Fíjense lo que dice, cómo funciona esto. El trabajador tramita un crédito ante el Infonavit para comprar una casa. De hecho, no nada más es para comprar una casa, remodelar una casa, construir una casa, inclusive arreglar, reparar una casa. Hay varios tipos de crédito que tenemos en el Infonavit, bueno, que tienen en el Infonavit o que tenemos derechos si somos trabajadores. El principal que todos conocemos pues es el crédito de vivienda. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay varias opciones: remodelación, ampliación, equipamiento y demás. Y normalmente pues nos retienen de nuestro sueldo conforme nos van pagando. Hasta el momento, lo que decía la ley del Infonavit era que si tú faltabas o estabas incapacitado, es decir, tuviste un ausentismo o una incapacidad y por lo tanto no recibiste dinero, entonces pues el patrón, por esos días que tú no trabajaste o no percibiste un salario, pues no presentaba al patrón ningún pago, porque no te retenía el dinero. El problema aquí es que la obligación de pagar del trabajador no se suspende. Entonces aquí hay dos cosas: yo como trabajador tramito un crédito de Infonavit y yo tengo la obligación de pagar mi casa, tenga o no tenga trabajo. Aquí la situación es que ¿cómo pago yo esa casa? Bueno, pues mi patrón me retiene una parte de mi salario, fíjense, es una retención, y lo entera por mí. Lo entera significa que lo paga por mí, ¿sí? Pero no lo paga con su dinero, lo paga con el dinero que me retuvo, que me descontó de la nómina. Entonces, como estaba la ley redactada, decía que si yo falté o me incapacité, pues no percibí dinero, por lo tanto no hay de dónde me descuente o de dónde me retenga el patrón ese dinero. Pero lo que dice ahora es que dice que esa obligación subsiste, la obligación del pago de aportaciones y descuentos subsiste aún en los casos de ausentismo o incapacidad. Aquí hay dos cosas que nos afectan. Por ejemplo, si un trabajador estaba incapacitado, pues entonces el patrón no pagaba, no tenía aportaciones, no aportaba a la cuenta del empleado, porque pues no trabajó, no ganó. Ahora como está aun cuando falte o aun cuando esté incapacitado, yo tengo que aportar el 5% de su sueldo al Infonavit. Eso ya nos va a pegar como patrones, porque antes, si mi trabajador, por ejemplo una mamá que se iba de maternidad, una incapacidad de maternidad, que son 42 días, pueden ser más, antes y después de dar a luz, después de ser mamá, de la maternidad, después del parto, acuérdense que pueden ser antes y pueden ser después, o pueden ser inclusive combinadas. Entonces, en ese momento, como está incapacitada, yo no le estaba pagando sueldo, por lo tanto yo no tenía la obligación de pagar el Infonavit. Aquí dice la ley: la obligación subsistirá
la obligación del pago de aportaciones y descuentos. Entonces ya me está diciendo, lo que tú aportas lo tienes que aportar a fuerzas. Ya ahí ya me está pegando porque es un 5% de la nómina. Es decir, oye, no tengo nómina, pues de todas maneras vas a pagar ese 5%. Esa es una. La otra, los descuentos, que eso es lo más grave, ¿verdad? Porque si el trabajador le está descontando su mensualidad, aquí dice que aunque falte o aunque tenga una incapacidad, yo le tengo que descontar. Y aquí viene un problema, ¿verdad? Pues ¿cómo le voy a descontar si no le pagué? Pero bueno, vamos a irnos por parte y vamos a ver un poquito de antecedentes. Del artículo 50 del reglamento de inscripción, pago y aportaciones y entero de descuentos en Infonavit, dice, los patrones son solidariamente responsables del entero de los descuentos que se deben efectuar para efectos de los créditos. Es decir, yo como patrón, te descuente o no te descuente, soy solidariamente responsable de pagar eso, ¿sí? Entonces, yo te tengo que cobrar porque yo soy solidariamente responsable ante la autoridad de cobrarte y pagar eso. Si por alguna razón tú no me lo puedes pagar en este momento, yo de todas maneras lo tengo que pagar. Eso significa ser solidariamente responsables, ¿sí? El artículo 52 del reglamento dice, el patrón que omita efectuar descuentos deberá enterarlos por su cuenta. Dice, no obstante, si demuestra que el trabajador cubrió directamente el pago, podrá liberarse de esta obligación. Esto está interesante. O sea, el hecho de que yo no te lo haya descontado, a mí no me exime de pagarlos, es lo que le estaba diciendo en la versión anterior, ¿verdad? Yo los tendré que pagar, a menos que me demuestres, o yo le pueda demostrar al Infonavit, que tú ya los pagaste por tu cuenta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de las incapacidades, que es el caso más común, imagínense una persona que se va, la de maternidad, que es la clásica incapacidad de muchos días, se va 3 meses de incapacidad por maternidad. Entonces yo no voy a tener de dónde descontarle al trabajador ese dinero, ¿sí? Pero ¿qué puede hacer el trabajador? El trabajador, si yo platico con él, y todo esto lo vamos a tener que ir reglamentando como patrones y tender algunos ya procedimientos establecidos en la empresa. Yo le voy a decir a mi empleado, oye, lo que yo no te voy a poder descontar porque no vas a recibir salario, porque el seguro te va a dar una incapacidad y tú vas a cobrar esa incapacidad, de ese dinero que tú vas a cobrar de la incapacidad, tú tienes que hacer tu pago del Infonavit. Hay 2 formas de hacerlo, tú te puedes acercar al Infonavit, solicitar hacer el pago tú directamente, o la otra es que yo lo voy a pagar por ti y tú me das a mí ese dinero. ¿Por qué? Pues porque tú ya vas a recibir una incapacidad que vas a cobrar. Y aquí ojo con eso, cuando un trabajador cobra una incapacidad, vamos a suponer que el trabajador gana 500 pesos diarios, ¿sí? Él no va a cobrar 500 pesos, él va a cobrar su salario base de cotización, que son los 500 pesos más la parte que le toca de prima vacacional, más la parte que le toca de aguinaldos, que vienen siendo como un 4 y fracción por ciento, 4.62% más en el primer año. Ahora, si tiene comisiones, si tiene bonos, si tiene cosas adicionales que se integran al Infonavit, digo, al Seguro Social, que se integran a su salario del Seguro Social, pues entonces va a ser mucho más. Entonces eso significa que por cada 100 pesos, vamos a redondearlo en 5 pesos, ¿no? Entonces si son 500 pesos, en realidad el salario del trabajador en el Seguro Social son 525 pesos. Entonces el trabajador por cada día que le paguen de incapacidad, pues va a estar recibiendo 525 pesos, ¿estamos de acuerdo? Entonces con esos 525 pesos, él tiene que separar su dinero de la parte de su crédito de Infonavit, de su casa, y pagarla, ¿sí? Entonces dijimos, la puede pagar directamente o le puede dar el dinero al patrón, porque el patrón de todas maneras es el responsable solidario de pagarla. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces aquí se nos empieza a complicar esto, ¿eh? Yo como patrón, si demuestro que mi empleado ya lo pagó, bueno, pues yo ya no lo tengo que pagar, pero si no demuestro eso, pues yo soy responsable de eso. Dice, en el artículo 51 también nos habla, bueno, antes de la reforma decía, señalaba que en ausencias o incapacidades el trabajador es responsable de pagar. Hoy quedó diferente, o sea, fíjense. Ya decía, la ley del Infonavit ya decía que si el trabajador faltaba o tenía una incapacidad, de todas maneras tenía que pagar su crédito. Y eso lo veíamos, hay varias formas de descontarles el crédito a los trabajadores.
algunos era un porcentaje del salario diario, del salario base de cotización, pero hay unos que son cuota fija. La cuota fija decía que tú tenías que pagar, por ejemplo, 4,000 pesos al mes de tu crédito de Infonavit. Y ahí no le interesaba si tú faltabas o estabas incapacitado, tú tenías que pagar 4,000 pesos al Infonavit. ¿Sí? Si un día faltaste, si 2 días faltaste, el descuento. Entonces había casos en los que si tenían varias incapacidades o varias faltas, pues ya casi no recibían dinero, ¿no? Porque el Infonavit pues les descontaba, o bueno, el patrón les descontaba lo que les tocaba, ¿sí? Pero hasta ahí quedaba, o sea, era muy común que no se descontara eso, sobre todo cuando eran salarios base de cotización, o, un porcentaje de su salario o algo. Pero bueno, ahora vamos a ver qué dice la Ley Federal del Trabajo de esto. Dice que están permitidos, el artículo 110 dice qué descuentos están permitidos. En el 97 nos dice que lo máximo, limita descuentos máximos de 20% en caso de trabajadores del salario mínimo, y el artículo 132 define el orden en cómo se pueden tener los descuentos. Esto es nada más como un antecedente, porque esto nos empieza a complicar la situación. En mayo del 25, año pasado, el Infonavit publicó un criterio con algunos puntos clave para esto que tenemos aquí todavía muchas dudas. Los patrones deben de enterar el monto del aviso de retención. No puede descontarse más del salario efectivamente pagado. Fíjense, no puede descontarse más del salario efectivamente pagado. O sea, ¿dónde quedó el tope del 20%? Aquí no está diciendo, si tú le pagaste 500 pesos, es lo más que le puedes descontar y me tendrás que pagar. Es decir, no importa el tope. Si no alcanza el salario, se descuenta hasta donde sea posible y el resto queda como un adeudo. Fíjense, quiere decir que el empleado le va a seguir debiendo al Infonavit la diferencia esa, o al patrón. Híjole, esto está difícil, ¿no? Porque aquí nos entramos en este detalle de que si el trabajador faltó toda una semana, pues ni siquiera va a tener un sueldo. Entonces, ¿de dónde le voy a descontar yo al trabajador si no tiene un sueldo que percibió para que yo le descuente la cantidad que sea, 10 pesos o 1,000 pesos? Pero bueno, vamos a una pausa y seguimos con esta situación. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.